donde había dejado, colega. Ya le di la bienvenida. Les decía que mi nombre es Wilder Tyler, soy de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y estoy con ustedes porque el señor Amar Diop, del comité quien debía moderar este panel, no pudo llegar. Así que estoy fungiendo esa función. Tenemos este panel porque durante el proceso de consultaciones, de consultas regionales, el tema de la forma en que se conectaban los mecanismos de Naciones Unidas con las sociedades, con la sociedad civil, es algo que se mencionó de forma permanente. Y la importancia que tenía el compartir experiencias y los desafíos que implica ese trabajo y esa cooperación. En nuestro panel vamos a discutir ciertos objetivos, que son el de, bueno, ver efectivamente cómo conectamos víctimas y organizaciones de la sociedad civil con mecanismos de Naciones Unidas, cómo se alienta y difunde los informes a los mecanismos de Naciones Unidas y cómo se empodera a las asociaciones familiares que los apoyan para llegar a Naciones Unidas, y también queremos escuchar ejemplos concretos de buenas prácticas. O sea que tenemos un tema interesantísimo. Les aseguro que tenemos un panel poderosísimo, con enorme expertise, y tenemos una mala noticia, es que nos han cortado el tiempo para este panel. O sea que yo ya con humildad les voy a pedir su tolerancia y su indulgencia con una moderación que va a ser estricta en cuanto al cumplimiento de los tiempos, y por supuesto sé que no tengo ni siquiera que llamar a recordar los protocolos de cómo discutimos siempre en términos de respeto, pluralismo e intercambio positivo. Así que dicho esto, nos vamos en este panel complejo que tenemos, va a funcionar en dos momentos diferentes durante la tarde. Tenemos un primer panel con colegas del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Alén Castro y la señora Alban Profet Palasco, y colegas del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Tenemos a Ana Lorena Delgadillo Pérez y a Gabriela Guzmán. Originalmente se decía que iba a hablar primero el comité, pero por razones de orden histórico y para que esto tenga sentido en cuanto a la manera en que se desarrollaron los mecanismos, vamos a discutir primero, empezando por el grupo de trabajo. Dicho esto, les voy a dar la palabra. Tenían 10 minutos, ahora tienen 8. Para el grupo de trabajo. Bueno, si lo pueden llevar a 5, les agradezco, pero en todo caso yo me voy a encargar de hacerles notar cuando lleguemos al momento. Gracias, adelante, por favor. O sea, serían 5 minutos entonces por... O sea, como 2 para cada una. Okay, vale. 2 y medio. Okay, 2 y medio. Thank you, Wilder. So, yeah, what we want to do today is provide a very brief overview of the mandate of the working group, Ana Lorena and myself, both the humanitarian mandate of the working group and also the monitoring mandate. And we want to focus on the ways in which you as civil society organizations, human rights defenders, victims, can engage with the working group, not only in terms of the individual cases of forced disappearances, but also in terms of other situations of concerns or contextual situation in which the intervention of the working group might be of value. So the working group is mandated to oversee the implementation of the Declaration on Forced Disappearances, and that is the core of its mandate, of its monitoring mandate. But of course, the work is also very much guided by the provisions of that convention. And the working group is a very fierce advocate of the ratification of the convention. And I think what's really interesting is that the working group, even though the original mandate was a humanitarian one to focus
on the individual cases of enforced disappearances is also part of the special procedures mechanisms. It's also a mechanism that shares with other special rapporteurs, with other working groups, the activities, the interventions that the special procedures can undertake. So there are also a wealth of opportunities for engagement with the working group beyond the individual cases. And Ana Lorena will speak a little bit more about this monitoring mandate and the ways that you can intervene with the working group, engage with the working group. But then in terms of the humanitarian mandate, which was the original mandate of the working group when it was created in 1980, the working group, as you know, tries to act as a channel of communication between the sources of cases, whether these cases are brought to the attention of the working group by the victims themselves, the families, or NGOs representing them, and the relevant state. And the exchange of information has the ultimate objective, of course, of learning the fate and whereabouts of the disappeared person. So the working group intervenes by transmitting cases either under its urgent procedure when the disappearance took place recently, or through the standard procedure, which are the cases that are reviewed during the sessions of the working group. The working group meets 3 times a year. And what fuels these interactions, what fuels these interventions is, of course, information received from the sources. So as NGOs, as human rights defenders, you are invited to provide the working group with as much information as possible about the cases to keep this communication between the state and the sources as active as possible. The cases remain well, are not clarified until enough information is received on the fate and whereabouts of the disappeared persons. These are treated individually. If the state provides information that could lead to the clarification of the case, then the working group shares this information with the source. And we have something called the 6-month rule, which is a 6-month period that the source has to analyze the information provided by the government and decide if it really does provide information to resolve the case, to clarify the case, or to contest that information. And if 6 months elapse and there is no reply from the source, then the case is finally clarified. But again, a clarification of a case under the humanitarian procedure does not mean, of course, that under the monitoring mandate, which is the human rights mandate of the working group, there might be still issues of concern in terms of the human rights violations that occurred during the enforced disappearance or related to that specific enforced disappearance. So in a nutshell, that is the humanitarian mandate, and I will let Ana Lorena speak a lot more about the monitoring mandate and the avenues to engage with the working group. Sí, muchísimas gracias. Parece que estamos como corriendo, ¿verdad? Pero bueno. Solamente para agregar, en los casos del mandato humanitario, decir una cosa que es súper novedosa también para muchas personas, y es que cuando varios países pueden estar involucrados en un caso, el grupo de trabajo manda las comunicaciones a varios países. Y eso es una cosa bien interesante. Y ha habido comunicaciones dependiendo de cuál es el tema del que se trate. Por ejemplo, hemos mandado comunicación al Banco Mundial porque tiene que ver con algún tema que está relacionado con la desaparición forzada, que esto no generalmente lo vemos en otro tipo de mecanismos. Bueno, como parte también de su mandato de vigilancia, como ustedes saben, pues lo que toca al grupo de trabajo es ver la implementación de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Nosotros tenemos 3 sesiones al año. En esas sesiones, 2 son en Ginebra y una es en un país que nos invita. Y he de decir que eso es muy interesante porque ahí tenemos la oportunidad de acercarnos también a la realidad de las víctimas. Por ejemplo, el año pasado sesionamos en Polonia y pudimos acercarnos a 200 mujeres. Hay que decir que eran mujeres, ¿no? La gran mayoría de personas desaparecidas de Ucrania, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho porque el estar en el país también sesionando nos permite conocer la realidad. Nosotros también hacemos visitas de país. En las visitas de país, obviamente que nos entrevistamos con las autoridades, con las víctimas, con las organizaciones y visitamos lugares de interés. Y ahí, en las visitas de país, al final nosotros emitimos un informe donde viene una serie de recomendaciones para los estados. He de decir que cada vez menos nos quieren invitar a los países, ¿no? Y aquí creo que una cosa que me parece bien importante es qué puede hacer la sociedad civil. La sociedad civil
puede presionar a su país para que acepte la visita del grupo de trabajo. Ahora lo que nos está sucediendo, y lo tengo que decir así, que tenemos una grave crisis, como ustedes saben, financiera en Naciones Unidas, y este año pues nos llegaron un montón de visitas y lo que no tenemos es dinero para ir. Imagínense lo que son las cosas. Entonces, además de las visitas de país, nosotros también hacemos otro tipo de comunicaciones. Hacemos comunicaciones, alegaciones generales, esas las aprobamos en nuestros periodos de sesiones, donde estudiamos una situación concreta de un país para saber si está o no cumpliendo con la declaración sobre la protección de todas las personas para las desapariciones forzadas. Ahí lo que miramos son cuestiones sistemáticas que están ocurriendo en el país, prácticas. ¿Cómo se pueden ustedes vincular con esto? Ustedes nos mandan un documento sencillo, es una cosa que no tiene que ser, o sea, no piensen que nos tienen que mandar un tratado, no más de 5 o 7 páginas, donde nos cuenten qué es lo que está sucediendo, nos den el diagnóstico, nos digan qué también recomiendan ustedes y lo tomamos para conclusión. Y para terminar, tenemos también las alegaciones conjuntas, que esas las podemos enviar entre sesiones, y ahí vemos una problemática también alrededor de un tema en concreto urgente y podemos hacerla invitando a otros procedimientos especiales de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por respetar el tiempo. Bueno, Juan Pablo y Albán, tienen 6 minutos Yeah, good afternoon. para estar iguales. Gracias. Good afternoon to all of you. Thanks very much for being here. The Committee on Enforced Disappearances is in charge, as you know, to supervise the implementation of the International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances, which is one of the last treaties that was adopted and which benefits from the experience of previous treaty bodies. This means that the Convention has a fantastic legal framework providing lots of tools and opportunities to prevent and eradicate enforced disappearances. But now the role of all of us is interrelated and has to be coordinated and strengthened. This coordination has to be strengthened so that all these instruments can be indeed implemented. So we have 6 procedures: reporting procedure, urgent actions, individual communications, interstate complaints, country visits, and raise the matters to the DA, General Assembly. Very shortly, as we have 1 minute per procedure, the reporting procedure is compulsory for all states parties. They have to report after 2 years after having ratified the convention. And after, contrary to the other treaty bodies, the committee doesn't have a system of periodic reports, but can ask the state to provide additional information on specific issues. I'm not going to enter into the details, but of course, in all these settings, the interventions, the contributions of civil society, of victims, are key and essential for the committee to carry out its work. Then we have the urgent actions, which is very similar to the urgent action procedure of the working group. What is important here is to clarify who is doing what. We have the working group that has a worldwide competence, and the committee that only has a competence for states that have ratified the convention. And this generates lots of confusion very often. And we have always to insist on that. And we all invite you to raise awareness on this issue. It's not a question of saying, okay, we're not interested in that country. It's because simply some states have not ratified, so the committee has no competence to intervene. And then we intervene in a complementary manner with the working group. We pass the cases. When the working group receives a case which is of the competence of the committee, it's transmitted to the committee, and vice versa. And this coordination is an ongoing process. The procedure, the only difference that we have is that in the follow-up, the committee enters into very specific recommendations regarding the implementation of the convention for each and every cases. And it's absolutely essential that the authors of the urgent action requests that are always maintained confidential are providing information so that we do the work together. We are here to work together. I pass the floor to Juan Pablo. Bien, buenas tardes. Voy a ser también muy breve debido al corto tiempo que tenemos para complementar un poco la explicación que daba Albán. También la Convención nos otorga el mandato de recibir comunicaciones individuales y aquí he de hacer la aclaración que
a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento de acción urgente, las comunicaciones individuales solamente las podemos recibir respecto de aquellos estados que han reconocido la competencia del comité para que las conozca, que desafortunadamente no son todos los estados que han ratificado la convención. Importante mencionar que el proceso tiene como finalidad declarar la responsabilidad internacional del estado concernido por la violación de disposiciones específicas de la convención. La acción urgente no busca declarar una responsabilidad internacional, busca promover actividades de investigación, de búsqueda, de protección de personas. La comunicación individual sí busca declarar una responsabilidad y con ello también disponer una reparación en favor de las víctimas ya desde la óptica del comité. Importante también señalar en este punto que el mismo artículo 31, que regula las comunicaciones individuales, prevé la posibilidad de que el comité en cualquier momento durante la sustanciación ordene una medida cautelar en favor de determinadas personas en el marco de la comunicación individual, lo que se entiende tiene por finalidad proteger a personas. También la Convención nos permite conocer comunicaciones interestatales. Es tal vez relevante mencionar que a la fecha, a pesar de que hay unos pocos estados que han reconocido esa competencia del comité, el comité no ha recibido ninguna comunicación interestatal. Sí ha recibido comunicaciones individuales y hasta el momento hemos resuelto 5. Pero no hemos recibido aún comunicaciones interestatales. Obviamente, hay mucho recelo, y esto se puede ver también a nivel de los sistemas regionales de protección de un estado denunciando a otro estado por el incumplimiento de obligaciones en el marco de un tratado de derechos humanos. Es distinto si la materia fuera otra. También creo que es importante mencionar que la Convención es uno de los pocos instrumentos dentro del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que contempla que el órgano de supervisión pueda realizar visitas. Las visitas se realizan siempre y cuando existe información fidedigna sobre violaciones graves de las disposiciones de la Convención. A la fecha, el comité ha realizado 3 visitas. La primera de ellas fue a México en noviembre del año 2022, la segunda en el 2023 a Irak y la última, hace muy poquitas semanas, a Colombia. En el marco de la visita, lo que tratamos de documentar es la realidad de la implementación del tratado a los efectos de plantear recomendaciones que le permitan al Estado cumplir mejor con sus obligaciones en el contexto de la Convención. Y finalmente, el tratado prevé la posibilidad, tal vez esto que me llama la atención, Albán, es relevante. Hay 2 visitas que ya han sido aceptadas por los estados, porque siempre necesitamos la aquiescencia del estado a ser visitado. Burkina Faso y Honduras han aceptado que realicemos la visita, sin embargo, no sabemos todavía cuándo se llevarán a cabo, primero por el volumen de trabajo que el comité maneja, en particular su secretaría, que hace un esfuerzo más allá de lo extraordinario, pero en segundo lugar por las limitaciones presupuestarias que siempre el sistema de las Naciones Unidas tiene. Y ahora sí, finalmente, ya para terminar mi presentación, porque estoy pasado el tiempo, el artículo 34 de la Convención prevé un mandato que hasta el momento nunca se activó, pero que es un mandato muy relevante, porque cuando se determina, a partir de toda la información que se levanta en el contexto de los informes, de visitas, de casos, que existe una práctica sistemática de la desaparición en un estado parte de la Convención, el comité puede llevar el asunto a conocimiento de los órganos políticos, concretamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas del tema, para que los órganos políticos sean los que tomen decisiones sobre cómo debería actuar el Estado y qué se le puede recomendar al Estado. Hasta aquí voy a dejar la intervención porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Juan Pablo. Casi estuvimos en el objetivo. Miren, para ser prácticos, porque veo cómo está la sala, yo le voy a pedir a los próximos intervinientes que hablen desde la sala, porque si no, tenemos que empezar a hacer una serie de cambios que nos van a complicar. Los próximos intervinientes son el señor Jean-Jacques Ngaña, no sé si se encuentra por acá. No está. Bien. La señora Yalizaveta Solukenko, ¿se encuentra? Está. Bien, bienvenida. Y el señor Alexis Thiry, consejero legal de Maynard Rights.
Ok, yo debía haber dicho que la señora Sokurenko viene del SMINA, el Centro de Derechos Humanos, y es directora del Centro de Documentación de Crímenes de Guerra en Ucrania. Entonces, en ese caso le vamos a pedir a ella, en base a una serie de preguntas que tenemos establecidas, si nos puede hablar de su experiencia en su relacionamiento con los mecanismos de Naciones Unidas. Queremos saber con qué mecanismos aborda el trabajo, cómo apoyan a las familias en el traer la información a los mecanismos, y también si nos puede dar ejemplos, ¿verdad? Sobre los resultados que ha logrado hasta el momento o que no ha logrado en esta parte del trabajo. Finalmente, si nos da recomendaciones. Es enormemente exigente esto para pedirle que hable 3 minutos, pero bueno, podemos empezar ya. I will try to speak just for 3 minutes, but I think it won't work. Hello, good afternoon, everyone. I appreciate the opportunity to share our experience as well as challenges in engaging with the UN mechanisms. So for the last 2 years, we prepared about 20 submissions to both treaty-based and charter-based UN bodies. Mostly in those submissions, we provided information about Russia's gross violations against civilians in the occupied territory of Ukraine during the full-scale invasion, such as arbitrary detentions, enforced disappearances, extrajudicial executions, sexual violence, torture, and inhumane treatment. We, of course, also work on submissions regarding the situation with the human rights in Ukraine. Last summer, for example, we, together with our partners, prepared an overview regarding Ukraine's ability to ensure compliance with international law standards for the protection of victims of enforced disappearances to the UN Committee on Enforced Disappearances due to its review on Ukraine. But as it's written, I'm the head of War Crimes Documentation Department, so everything we'll talk about will relate to our engagement with the UN bodies regarding international crimes committed by Russia. So I would say that our first experience of such engagement was quite successful in 2023, together with our colleagues from the Initiative for Human Rights. It's also a Ukrainian non-governmental organization, and the World Organization Against Torture. We submitted information to the UN Special Rapporteur on Torture, Alice Jill Edwards, about the systematic torture of Ukrainian civilians in those territories that are controlled by Russia, the Russian military, as well as a joint report on torture and enforced disappearances to the Universal Periodic Review for Russia. And after that, the UN Special Rapporteur on Torture sent a letter to Russia stating that the widespread use of torture by the Russian military appears to be deliberated, and that the documented cases demonstrate state-sanctioned torture and crimes against humanity. Despite the fact that Russia is ignoring its international obligations, the lack of response to this letter is still the result. So we're lucky enough to have such partners as MCT that guided us during this process, but I want to highlight that the capacity building for the Ukrainian NGOs of how to engage with the UN mechanisms and understanding of their mandates is crucial. So recently, the Kharkiv Institute on Social Studies conducted research on the population's attitude towards international crimes in Ukraine, and the results shows that respondents consider international and national organization to be the most effective in investigating war crimes and accordingly the most trusted. I want to point out here that we do cooperate with the UN monitoring mission and the International Commission of Inquiry on lots of times. So we do appreciate their work a lot, and it's very important what they do and their reports in order to hold Russia accountable for its crimes. So, well, as I was said, we have quite challenges expectations, both international and Ukrainian human rights organizations from survivors
but at the same time, it places an obligation on us to ensure that victims have access to such mechanisms, as well as to provide them with full and understandable information about how they function. So this is important in order to ensure that the expectations of victims are met with the capabilities of such mechanisms. Last autumn, within the framework of Global Initiative Against Impunity, we had an opportunity to join the work on the guide, how victims in Ukraine can be heard by the International Criminal Court. So this guide was created to help Ukrainians understand the mechanism of the ICC and the opportunities of victims to testify and participate in trials. And I think this experience can also be applied to the UN mechanisms. So in some cases, we also address UN mechanisms concerning specific people who are illegally detained, have critical health conditions, and they're in urgent need of medical care, for example. And the following reaction helps us to draw attention to these cases. And in some, at least to improve the conditions of detention of political prisoners and civilians that were illegally deprived of liberty by Russia. However, such experience is rather challenging, and some of our submissions, even those for which we received a request for, remain unanswered. So it's important to understand that each time we have to contact the families of the victims to obtain consent. So when there is no response from, for example, special procedures, it once again causes sufferings to the relatives who place their hopes on us. So in addition, those relatives with whom we're in contact and who are able to independently address, for example, the working groups, they also often do not receive any responses or any kind of feedback, so which also increases their feeling of hopelessness. I think the answer to this situation is quite obvious, and it was already mentioned, the lack of resources, considering the number of requests that experts receive from all over the world. Therefore, I think it's important to find the ways to ensure full and comprehensive support for UN mechanisms, and as well as adopt the changes regarding nowadays challenges that appear among them. Thank you very much. Muchas gracias. Colega, entonces ahora le corresponde hablar a Alexis Thierry, consejero legal de Mina Rights. Adelante, tiene 5 minutos, Alexis. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Donc par rapport justement au mécanisme que l'organisation pour laquelle je travaille, Mina Rights Group, utilise, peut-être quelques mots sur MRG, Mina Rights Group. Donc on travaille sur la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. On travaille énormément avec les mécanismes des Nations Unies, notamment justement le comité des disparitions forcées et le groupe de travail. Donc la plupart des cas que nous soumettons qui justement sont liés à des actes de disparition forcée ont été commis dans le contexte justement de la guerre contre l'État islamique en Irak, mais aussi à partir de 2019, on a vu aussi une augmentation des cas de disparition forcée dans le cadre, je crois que l'interprétation peut-être est... Je ne vous ai pas entendu aussi. Habría un problema de interpretación nuevamente desde el francés al español. Ok, je vais continuer. Attends, ça, oui, ouais. oui, ça on continue. Bueno, pero si no se entiende, entonces es muy complicado. Yo te voy a pedir si podés continuar hablando despacio y agregamos un minuto a tu intervención. ¿Sí? Je peux le faire en... Ah, c'est bon, ça marche. Ok, Ouais. ok. Donc j'expliquais que dans le cadre de notre travail avec le comité des disparitions forcées, notamment sur l'Irak étant partie à la Convention depuis 2010, la plupart des cas que nous avons soumis ont trait justement à la guerre contre l'État islamique, donc des personnes qui ont été arrêtées dans ce contexte-là. Mais on a vu aussi malheureusement que depuis 2019 une augmentation aussi d'enlèvement de manifestants dans le cadre justement du mouvement qu'on a appelé Tishrin. Donc dans les pays
pays, dans les contextes justement où les pays n'ont pas ratifié la convention, c'est ce que Alban expliquait, nous avons recours justement au groupe de travail. Donc ça, c'est l'aspect du travail justement au niveau individuel, et je dois aussi ajouter qu'au niveau individuel, nous travaillons aussi avec le Comité des droits de l'homme. Nous avons notamment soumis un cas de disparition forcée d'une personne qui a disparu pendant la guerre civile algérienne. C'est un mécanisme qui est intéressant parce que, comme vous le savez, la disparition forcée comporte énormément d'aspects. C'est un crime complexe qui justement touche à l'interdiction de la torture, le droit à un procès équitable, le droit à la vie. Donc c'est une façon aussi de faire reconnaître, d'invoquer justement de nombreuses violations du pacte international des droits civils et politiques. Au niveau structurel aussi, nous avons des relations ou des interactions avec les mécanismes de l'ONU, donc notamment les organes de traité, en soumettant des rapports alternatifs, justement avant la revue du pays concerné par l'organe en question. Donc nous l'avons fait récemment avec la Mauritanie et le Maroc. Donc ça, c'était devant le comité des disparitions forcées. Et donc ça a été l'occasion de faire venir aussi des personnes concernées, des proches de victimes de disparitions forcées, pour témoigner justement directement devant les experts et les expertes de l'ONU. Donc alors comment est-ce que peut-être se fait ce travail avec les familles de victimes? Donc au niveau individuel, ça commence toujours par l'obtention du consentement. Ça, c'est vraiment le point de départ du travail. Ensuite, bien sûr, il faut documenter le cas. Donc on a des questionnaires qui nous permettent justement d'obtenir les informations. Donc c'est l'identité de la personne disparue, c'est la date et le lieu où la disparition s'est produite, les forces responsables et aussi les étapes qui ont été entreprises justement pour localiser la personne. Et sur la base justement de ces informations, on peut déterminer justement à quel mécanisme l'envoyer. Il y a aussi la question des représailles qui est toujours posée justement et qui est expliquée aux victimes, et la gestion aussi des attentes. Donc c'est pas parce qu'un cas est soumis et traité par l'ONU que la personne va forcément être libérée. Donc c'est important d'être clair, les représailles bien sûr. Et ensuite, il y a tout un travail de suivi qui est opéré avec les mécanismes de l'ONU. Donc si l'État répond, il faut informer la famille. Voilà, donc notamment donc c'est Alban qui a expliqué justement tout ce processus de questions-réponses avec l'État. Et c'est très important justement de faire ce suivi aussi avec les familles de victimes. Donc travailler justement avec les mécanismes de l'ONU, que ce soit le groupe de travail ou le comité, comporte énormément de défis. C'est vrai que dans notre travail, ça peut être un peu compliqué de mesurer les accomplissements ou les réussites. Donc il y a beaucoup de challenges, donc je vais peut-être plutôt insister là-dessus. Mais néanmoins, on a quand même obtenu certains résultats, notamment justement sur les disparitions de courte durée. Donc ça peut arriver que sur les cas sur lesquels on a travaillé, notamment en Irak, justement, les personnes ont été libérées, pas forcément uniquement du fait de l'intervention d'un comité, mais ça fait partie justement des facteurs qui expliquent la libération. Et peut-être une autre réussite, c'est l'obtention d'informations sur la localisation de la personne ou la nature des charges justement qui sont portées contre cette personne-là. J'ai cité justement le mécanisme devant le comité des droits de l'homme. Donc, nous avons soumis un cas relatif à une disparition. Il y a une quarantaine de cas qui ont été adoptés par le comité concernant les violations qui ont été commises pendant la guerre civile, notamment la thématique de la disparition forcée. Et aucune de ces décisions n'a été mise en œuvre par les autorités algériennes, ce qui a poussé en fait le comité à suspendre le mécanisme de suivi. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant. Donc on me demande aussi de conclure, désolé, mais je pense que c'est très important. Je ne pouvais pas ne pas parler de la situation en Syrie, notamment justement en ce qui concerne les difficultés pour la société civile et peut-être des pistes de recommandations. Je vais vraiment insister là-dessus et puis clôturer avec cette question-là. Donc juste une minute, s'il vous plaît. Je pense que c'est très très important dans ce contexte-là que les mécanismes de l'ONU prennent conscience des enjeux en fait auxquels font face les acteurs sur le terrain. Donc il y a énormément de fausses communes, de prisons justement qui sont mises à jour, qui sont découvertes. C'est très important. La thématique de la récolte des preuves est extrêmement importante. Nous avons une collègue qui est sur place, c'est Fala Sayed, justement, qui nous a envoyé énormément de documentation. C'est très important que les murs sur lesquels les personnes disparues ont
ont écrit soient préservés, que les vêtements justement qui sont à côté des prisons soient aussi préservés pour qu'il puisse y avoir une collecte d'ADN. Et c'est extrêmement important que les mécanismes de l'ONU justement que j'ai abordés, que ce soit le groupe de travail, les mécanismes aussi qui ont été créés dans le contexte syrien, puissent se rendre sur place pour apporter une assistance technique aux acteurs qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos tenido a colegas de Ucrania y de Medio Oriente y Norte de África explicándonos con qué mecanismos trabajan, cómo apoyan a las familias y cuáles son los desafíos que encuentran y las recomendaciones que tienen para formular. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a los mecanismos, algunos de los mecanismos, en este caso los que están más directamente vinculados a la desaparición forzada, pero no únicamente, también a colegas del Comité de Derechos Humanos y al mecanismo sobre ejecuciones extrajudiciales, que reaccionen a estos comentarios y aporten sus ideas. Para eso, bueno, ya tenemos en la mesa a Juan Pablo Albán y Ana Lorena. Yo no sé si los demás colegas, o sea, sería la profesora Tigruida y Morris Tidball, están cómodos hablando desde allí o desean. Morris me dice que está cómodo y la profesora también. Bien, en ese caso le pido a Juan Pablo, entonces, Albán Castro, experto en el Comité sobre la Desaparición Forzada, si puede darnos su primera reacción a esto en 5 minutos. Bien, pues obviamente la información que se recolecta en el terreno para nosotros es trascendental a efectos de cumplir los mandatos a los que aludimos en la explicación sobre las actividades que lleva a cabo el comité en virtud de la convención. Pero por supuesto comprendemos también las limitaciones y dificultades que el uso de los mecanismos implica, empezando por la falta de un conocimiento suficiente. Entendemos que más allá de la buena voluntad que las organizaciones que trabajan en el terreno puedan tener, no necesariamente hay un trabajo de divulgación suficiente. Creo que eso es algo en lo que seguramente Naciones Unidas debería invertir mucho más. No me refiero a invertir solo económicamente, sino también invertir tiempo y capacidades en hacer trabajo de divulgación. Así que comprendemos también que no toda la información que recibimos de diversas organizaciones de la sociedad civil trabajando en diversas regiones del mundo va a ser igual de consistente o va a estar soportada por igual tipo de evidencia, porque como se hacía alusión a veces además, hay enormes dificultades para poder levantar evidencia en el terreno. En el caso de lo que está aconteciendo ahora mismo en el contexto ucraniano, considerando que si bien ocurre en el territorio del Estado de Ucrania, no necesariamente las desapariciones son perpetradas por el Estado ucraniano, sino por otro Estado que está ocupando su territorio. Hay serias dificultades para el recabo de información. Lo mismo ocurre en otros contextos, a pesar de que no existan conflictos armados. Importante también mencionar que, desde luego, como primera reacción, el comité y el grupo de trabajo, porque creo que lo estamos haciendo de manera conjunta, estamos constantemente tratando de identificar nuevas tendencias o problemáticas en el ámbito de la desaparición forzada. Creo que un buen ejemplo de este esfuerzo es la reciente declaración conjunta que adoptamos. También habíamos tratado de lograr que el Comité de Derechos Humanos se embarque en esta empresa. Finalmente la sacamos junto con el grupo de trabajo, pero en el que abordamos esta cuestión de las mal llamadas desapariciones de corta duración. Y digo mal llamadas y les invito a no usar más la denominación de corta duración, porque una desaparición es una desaparición, con independencia de su duración. Mientras estén los 3 elementos de la desaparición, es una desaparición. Entonces, nosotros hacemos eso. El grupo de trabajo ha sacado recientemente informes muy novedosos, por ejemplo, sobre el uso de tecnología en procesos de búsqueda y cómo la tecnología puede influenciar, digamos, en la resolución de casos de desaparición forzada. Ahora mismo el comité está trabajando en un proyecto de comentario general sobre mujeres y desaparición forzada. Poco tiempo atrás publicó su primer comentario general sobre migración o desaparición forzada en las rutas migratorias. Entonces, sí tratamos de diversificar y entendemos
que estas son herramientas que van a servirles a las organizaciones de la sociedad civil, pero también entendemos que no todo lo que hacemos es, digamos, suficiente ni oportuno. A veces nos toma mucho tiempo y hay que reconocer que hay dificultades serias por los tiempos de respuesta. Esto tiene que ver con la falta de recursos suficientes. Nuestra secretaría es diminuta. Realmente no tenemos una capacidad, hay que reconocer y aplaudir el esfuerzo que nuestra secretaría hace para cumplir con el trabajo que tenemos. Obviamente reconocemos todavía más las complejidades de implementación a nivel interno, que es algo que se mencionaba en una de las intervenciones. Hasta aquí, para no excederme del tiempo, una primera reacción. Muchísimas gracias. Yo les propongo intercalar mandatos, si me permiten. Sí, por favor. Si no sé si la profesora Tilucha está lista y si puede tomar ¿sí? La palabra. 5 minutos para usted entonces. La profesora es miembro del Comité de Derechos Humanos. O sea, estamos ya excediendo el mandato estricto de las desapariciones forzadas, pero sí que tiene muchísimo que ver con la violación de derechos humanos que tratamos ahora. Adelante. Merci. Merci beaucoup. Je vais réagir à plusieurs choses d'ailleurs qui ont été dites à la fois dans ce panel et ce matin. Donc, on l'a dit ce matin, le Comité des droits de l'homme est l'organe de surveillance du Pacte international sur les droits civils et politiques, dans lequel on ne parle pas de disparition forcée. Mais en même temps, comme on l'a dit également, et Alexis vient de le rappeler, pour le Comité des droits de l'homme, il est évident que la disparition forcée est une violation de pratiquement tous les droits qui se trouvent dans le pacte sur les droits civils et politiques, le droit à la vie, l'interdiction des mauvais traitements, la liberté physique, le droit d'accès à la justice et à la vérité, le droit à la personnalité juridique. Donc il est très clair que très tôt dans sa jurisprudence, très tôt dans sa pratique, les questions liées à ce crime complexe, et je reprends ce qui a été mentionné par Alexis, ces questions donc entrent dans le champ de compétences du Comité des droits de l'homme. Maintenant, il est vrai aussi que nous n'avons pas l'expertise aussi fine du comité sur les disparitions forcées ou du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une plus-value de ces organes qui travaillent sur la disparition forcée. Mais, et je vais insister là-dessus, le comité des droits de l'homme a lui-même sa plus-value et quand on travaille sur les disparitions forcées, et j'en mentionne certaines. Premièrement, le pacte sur les droits civils et politiques est ratifié par 174 États parties, donc ce n'est pas encore une ratification universelle, mais on s'en rapproche. Et en plus, le protocole facultatif qui permet les communications individuelles est quant à lui ratifié par 116 États. Donc ça veut dire que l'on peut essayer de rendre responsables 116 États qui, sur le territoire duquel il y aurait des disparitions forcées ou qui se rendraient responsables de disparitions forcées. Alors, comment est-ce que le Comité des droits de l'homme intervient? Je mentionnerai de manière plus concrète, je mentionnerai deux éléments ennemis. Premièrement, comme je l'ai dit, le comité a construit à partir des années 80-90 une jurisprudence sur la base des communications individuelles, sur la base des plaintes individuelles qui sont apportées par les familles de victimes. Donc une jurisprudence assez précise qui a évolué, qui est stabilisée aujourd'hui, mais qui a évolué dans des affaires qui concernaient les disparitions forcées au Népal, en Algérie, Alexis l'a mentionné, en Bosnie-Herzégovine, en Colombie, au Chili et également au Mexique. Alors, il est évident que quand on apporte une plainte devant le Comité des droits de l'homme, et c'est la même chose que ce que vient de dire Juan Pablo pour le Comité sur les disparitions forcées, on est dans le temps long. Donc, on n'a pas le mandat d'urgence humanitaire avec les actions urgentes, etc. Donc là, il y a sans doute parfois pour les familles de victimes, et j'en suis bien consciente, un élément de frustration parce que c'est un mécanisme qui vise à engager la responsabilité d'un État. Et donc, on est dans un processus qui est quasi judiciaire, donc nécessairement qui va prendre plusieurs années. Et ça, j'imagine que, et je serais intéressée d'entendre la société civile, mais quand vous devez expliquer aux familles de victimes qu'un comité, un organe de traité prend 4, 5, 6 ans pour répondre à une plainte, ça peut être un élément de revictimisation pour les familles. Et là, j'en suis absolument consciente. Alors, ce qui est intéressant dans ces actions contentieuses,
Et je me souviens d'une discussion avec Juan Carlos qu'on va entendre tout à l'heure concernant le Mexique. Quand le Comité des droits de l'homme a commencé à recevoir les premières plaintes concernant les disparitions forcées au Mexique, j'avais demandé à Juan Carlos pourquoi il venait devant le Comité des droits de l'homme alors qu'il y avait des mécanismes régionaux, notamment la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine. Et j'avais beaucoup aimé la réponse de Juan Carlos qui disait finalement, on ne veut pas que la question des disparitions reste un problème régional, un problème latino-américain dont finalement les Nations Unies n'auraient pas conscience. Et je crois que c'est ce qui explique que vous avez apporté les premières affaires devant le Comité des droits de l'homme. Alors, dans cette action contentieuse, parfois, on a, et ça c'est plutôt sur la base du volontariat, moi je le fais toujours très volontairement, on a ce que j'appellerais une action pré-contentieuse, et là c'est notamment dans les cas en ce moment Ukraine-Russie, et les disparitions forcées en Ukraine-Russie, c'est-à-dire que en tant que rapporteuse sur les nouvelles communications, parfois je vois arriver des dossiers qui juridiquement n'entrent pas complètement dans les bonnes catégories juridiques, et donc ce que l'on essaie de faire, c'est des réunions informelles avec la société civile pour essayer justement de faire en sorte que les plaintes qui sont présentées au Comité des droits de l'homme entrent dans les bonnes catégories juridiques. Donc ça, c'est la première action et je ne la détaille pas davantage. La deuxième action, et c'est similaire à ce qui se passe pour le Comité sur les disparitions forcées, c'est l'examen périodique des États. Et là, c'est obligatoire, c'est-à-dire que les 174 États sont examinés de manière périodique par le Comité des droits de l'homme. Et on utilise beaucoup ce que vous faites, le comité disparition forcée et le groupe de travail sur les disparitions forcées involontaires. Par exemple, dans les dialogues que nous pouvons avoir avec les États, nous utilisons vos rapports, ou alors nous reprenons, et c'est la même chose pour les rapporteurs spéciaux, nous reprenons vos communications et nous demandons à l'État pourquoi il n'a pas répondu à la communication envoyée par tel rapporteur spécial ou par tel groupe de travail. Et nous pouvons aussi, dans ce qu'on appelle les observations finales, formuler des recommandations très précises, par exemple sur la législation, quand la législation est insuffisante, sur des mécanismes institutionnels de recherche des victimes, sur les enquêtes, quand elles n'avancent pas ou quand elles ne sont pas des enquêtes de qualité. Et il nous arrive aussi, c'est assez fréquent, soit de recommander la ratification de votre convention. Donc le Comité des droits de l'homme est aussi un organe qui fait campagne pour la ratification universelle de la Convention sur les disparitions forcées. Ou alors, dans nos recommandations, il nous arrive de demander aux États de permettre ou d'autoriser les visites, soit du groupe de travail, soit des rapporteurs spéciaux. Et donc, on a eu ces dialogues-là avec le Mexique, la Russie, le Venezuela, la Syrie, qu'on a évoqué, la Turquie notamment. Dernière chose, et là, je serai vraiment très rapide, puisque je dépasse déjà de quelques minutes, la question du suivi qu'Alexis mentionnait. Alors ça, c'est vraiment le point faible du Comité des droits de l'homme, mais je pense aussi des autres comités. Alors, à l'inverse du Comité des disparitions forcées, nous, malheureusement, nous n'avons pas officiellement dans notre mandat la possibilité d'aller faire des visites sur place. Donc, on a un mécanisme de suivi, mais qui est uniquement sur papier. On donne des notes aux États quand ils ne respectent pas bien les recommandations. Et parfois, vous l'avez dit, on rompt le dialogue quand on voit que l'État ne répond plus. Bon, c'est le point faible. Alors, on essaie de compenser avec des missions qui sont plus informelles, qui sont des missions que nous organisons en général avec une ONG, le CCPR Center, que je remercie, je profite pour le remercier. Et là, on en profite en général pour aborder les questions ou pour rencontrer des familles de victimes ou des autorités. Voilà, je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Muchísimas gracias, profesora. Los moderadores no opinan, pero usted sabe que como uruguayo yo no puedo dejar de tener siempre presente el rol impresionante que jugó el Comité de Derechos Humanos y el agradecimiento en materia de desaparición forzada, ¿no? Y el agradecimiento de las víctimas, de la sociedad y de los abogados de esa época que presentábamos casos. Así que era antes que el comité, pero qué importante que fue para tantos de nosotros. O sea, me permito esa digresión. Y sí, ahora sí le voy a pedir entonces a nuestra colega Ana Lorena, si pudiera reaccionar otra vez en 5 minutos, por favor. Bueno, primero que nada decir que estamos muy conscientes, Elisabetta,
de la dificultad que implica primero documentar y llevar los casos cuando hay un conflicto armado, cuando hay una guerra, ¿no? O sea, son de las situaciones más difíciles para documentar los casos y para dar seguimiento. El grupo de trabajo hasta ahorita ha transmitido 2.350 casos a la Federación Rusa sobre desapariciones, pero lo que tenemos que decir es que hasta el momento es de donde más seguimos recibiendo casos a nivel mundial. O sea, es impresionante la cantidad de casos que nos siguen llegando. Tenemos un retraso de cerca de 6.000 casos que estamos procesando. Esto lo hemos estado comunicando a las familias porque nos han dicho es que no tenemos una respuesta inmediatamente y sabemos lo que eso implica para una familia que llega a nosotros como el último recurso y que no tiene una respuesta inmediata. Pero eso también tiene que ver con la falta de recursos internos que nosotros tenemos. En el grupo de trabajo tenemos una sola persona que está procesando todos los casos de Ucrania y además ve otras regiones. O sea, hay que tener en cuenta también que una cosa que tendríamos que pensar al interior de Naciones Unidas es cómo hacemos frente a estas situaciones emergentes donde el número de casos rebasan por muchísimo la capacidad que tiene un grupo. Tendríamos que pensar estas situaciones de manera diferente y creo que es una reflexión que vale la pena dar. El tema también con los estados, que es muy importante. A veces las familias llegan y dicen, es que no nos dan una respuesta, no tenemos la respuesta del Estado. Y aquí hay que tomar en cuenta que el grupo de trabajo va a transmitir una respuesta a las familias si los estados nos contestan. Entonces, en un principio, por ejemplo, la Federación Rusa contestaba al grupo de trabajo, pero actualmente no hay ninguna respuesta para el grupo de trabajo. Y eso nos pasa con Rusia, pero también nos pasa con otros países. Creo que es muy importante notar que donde aumenta el autoritarismo, disminuye la capacidad de los órganos de Naciones Unidas para influir y disminuye o desaparece la interlocución. Es imposible comunicarnos con ellos. A mí me ha pasado que cuando todos aprovechamos cuando venimos a Ginebra para hablar con las misiones permanentes, para hacer conciencia de lo que está pasando, y tampoco es que resulte mucho, ¿no? A veces ni las reuniones nos dan. Entonces, nosotros actuamos dentro del marco que se nos da y tratamos de hacer todo lo posible. Ahorita Gabriela va a complementar porque buscamos otras vías, como por ejemplo las alegaciones generales o alegaciones conjuntas o comunicados de prensa para llamar la atención sobre lo que sucede. Lo que decía el compañero de Mena, completamente de acuerdo, y también está vinculado con los autoritarismos, ¿no? Ahorita una de las cosas principales que estamos notando es cómo están afectando las desapariciones forzadas en el espacio cívico, ¿no? O sea, cada vez hay más limitaciones para usar el espacio cívico y cada vez más se utilizan las desapariciones forzadas como una herramienta para limitar. Entonces, aquí entramos también con lo que decía Juan Pablo, con las mal llamadas desapariciones forzadas de corta duración, porque ahí tenemos muchas dificultades. Primero tenemos dificultades para documentarlas, porque como las personas aparecen, afortunadamente, dentro de un plazo, no dan tiempo ni siquiera de reportarse ni a nivel interno, pero tampoco a nivel internacional, ¿eh? Este es un reto también para nosotros, mecanismos internacionales, que no hemos tampoco instrumentalizado mecanismos expeditos para cuando hay una desaparición forzada llamada a corta duración, que podamos enviar inmediatamente las medidas. Nos toca seguir pensando en eso, ¿no? Pero ahí también decir que no podemos vincular lo que está pasando con la pérdida de la democracia, con las violaciones a derechos humanos y el aumento de las desapariciones. Finalmente decir, que se me olvidó decir en la primera parte, el grupo de trabajo también hace informes y comentarios generales. El último fue sobre desaparición forzada en contexto de elecciones, se los recomiendo mucho. Y actualmente me tocó liderar a mí, desapariciones forzadas en contexto de defensa de tierra, recursos naturales y medio ambiente. Apúrense que ya casi se cierra la fecha, pero me daría mucho gusto que nos pudieran enviar contribuciones. Gracias. Thank you so much. No, very quickly, I just wanted to mention that I wanted to share some figures, but just to say that for those interventions that cannot take place under the humanitarian procedure, where it's not possible to have reaction from the state in terms of specific cases, again, with the analysis of the risk analysis made by the families themselves, by the victims themselves on the ground, if they feel that the intervention of the working group through a joint communication or even a
public statement about certain situation would help in terms of advocacy, at least internally, then that's always an option that can be followed. And in the case specifically of Syria, there has been 25 joint communications sent by the working group since 2011. In the case of the Ukraine, there has been about 7 since the beginning of the war. So other avenues to intervene. Thank you. Muchas gracias. Bueno, y ahora le voy a pedir al último colega en la ronda de reacciones, a Morris Tidwell-Vince. Morris no necesita presentación, pero es relator especial en ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas y tiene una enorme experiencia en esta materia. Morris tiene 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Wilder. Quiero empezar por agradecer y felicitar al grupo de trabajo y al comité por la labor que realizan y creo que han sido muy humildes y diplomáticos en describir la tarea titánica que realizan con recursos realmente muy limitados. Así que la verdad, mis sinceras felicitaciones y gratitud. Mi mandato no es sobre desapariciones. Afortunadamente hay 2 mecanismos que lo son, dedicados, pero obviamente y desafortunadamente, aunque buscamos a los y a las desaparecidas con vida, en muchos casos no los encontramos vivos, sino que fallecidos, y obviamente corresponden en ese caso a mi mandato sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. Yo voy a disgregar un poco, y volviendo un poco al título de este taller, de conectar o reconectar a las víctimas con los mecanismos de Naciones Unidas y decir que en realidad no hay nada que conectar, porque los mecanismos son el producto, el resultado de la lucha de las víctimas, de los familiares y de la sociedad civil organizada. Siempre han estado conectados. Obviamente hay nuevos desafíos que llaman a mejorar los canales de comunicación. Y en ese sentido, haciéndome un poco eco a lo que mencionaba el compañero Michael Chamberlain en una reunión informal con familiares ayer, de que hay que pensar en algunos cambios de paradigma, se me ocurrió importante destacar que en los 40 años que tiene mi mandato, fue el primer mandato, procedimiento especial unipersonal creado por la Comisión de Derechos Humanos, después de haber creado el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias en el año 1980, era otra época. Eran muy pocos los procedimientos especiales. La comunicación que surgía de nuestra labor era a veces la única voz que se oía. Y tenía obviamente un peso y una autoridad que hoy desgraciadamente ya en muchos casos no se tiene. Luego vino otra época que fue la del desarrollo de instrumentos y de herramientas como el protocolo de Minnesota y muchas otras valiosísimas herramientas, repito, que sirven para la investigación, para el enjuiciamiento, etc. Y ahora estamos en una tercera época en donde la información fluye de manera automática y en tiempo real. Nos enteramos inmediatamente de lo que está sucediendo en Siria, en Sudán, en Uruguay, etc. Hay una plétora bienvenida de ONGs y organizaciones de la sociedad civil y también de familiares en todo el mundo haciendo un trabajo excelente de investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hay una abundancia de excelentes herramientas jurídicas y de mecanismos de todo tipo. Hay herramientas técnicas. Yo soy médico forense y se los puedo decir que ha habido una revolución en las ciencias forenses en los últimos 30, 40 años. Esta mañana se mencionó el papel que puede jugar
el análisis de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Pero también hay una erosión del sistema internacional y una banalización de la denuncia de derechos humanos. El impacto que tiene nuestra denuncia hoy en día no es la misma que tenía hace 30, 40 años. Y esta es una realidad que tenemos que aceptar, aunque nos duela. Pero creo, por otro lado, que nuestros mecanismos, y son 60 los procedimientos especiales que existen hoy, cuando se habla de pocos recursos, yo creo que hay más recursos hoy que nunca. Lo que pasa es que también hay más procedimientos especiales, ¿verdad? Y seguimos teniendo los mismos problemas que tenía Bakr Ndaye y que tenía Amos Waco, que fue el primer relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que también se quejaba de la falta de recursos. Creo que hay un potencial inexplorado en nuestros mecanismos y tiene que ver con la experiencia que nosotros podemos aportar como expertas y expertos en el terreno, además de las comunicaciones que hacemos, las comunicaciones urgentes, las comunicaciones formales, los informes temáticos, incluso las visitas de país. Pero úsennos más, como lo hemos hecho en México, como lo hemos hecho en Argentina, como lo hemos hecho en Filipinas, en donde las organizaciones de la sociedad civil y de familiares nos invitan para que compartamos experiencias prácticas de cómo investigar una ejecución extrajudicial, cómo llevar a un presunto responsable a que rinda cuentas, cómo organizar un sistema de reparación integral para las víctimas. Para eso estamos. Obviamente volvemos a la falta de recursos, pero para eso hay recursos, se pueden conseguir. Y yo quiero agradecer a las ONGs y a las sociedades, a las organizaciones de la sociedad civil que han ayudado justamente a financiar algunas de estas misiones al terreno para responder a estas necesidades. Por último, creo que quizás por la plétora de información y de comunicaciones que existe, también estamos recibiendo, por lo menos mi mandato, menos denuncias de las que yo esperaría. De algunos contextos, muchísimas, pero de otros contextos, mucho menos. Y yo creo que ahí sí hay que reconectar con el terreno y la sociedad civil en particular para mejorar aquello. Y por último, la calidad de las comunicaciones. Señoras y señores, debo decir, como médico forense, como activista de derechos humanos de muchos años, décadas, con Wilder, etcétera, que la calidad de una gran cantidad de las comunicaciones que recibimos no recibiría el visto bueno en un informe de Amnistía Internacional. Y eso nos dificulta la tarea a los relatores y a las relatoras. Así que para eso también estamos. Estaríamos encantados de justamente hacer talleres en el terreno para mejorar esas comunicaciones. Úsennos, estamos a la orden y muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, muchísimas gracias, Morris. Como siempre, una intervención tan interesante. Además, ese último llamado de atención que nos viene bien a todos. Así que muchísimas gracias por esta. Y muchísimas gracias a todos los panelistas de este segmento. Tenemos un segundo segmento en este seminario que va a ser un poco más corto, pero igualmente intenso. Entonces yo a algunos de ustedes les voy a pedir que vuelvan, pero ahora sí necesitaría poder llamar a 3 colegas que se acerquen al podio por un ratito, que son Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de México, Maximiliano Murk, también de México, y María Isabel Cruz Bernal. Carlos. ¿Quiénes son? Colega, Maximiliano y la colega. Bueno, pero sí empezamos, ¿verdad? Sí. Bueno, María Isabel se la está buscando. Ella es miembro del movimiento Nuestros Desaparecidos. Esperemos que llegue. Mientras tanto, iniciamos nuestro debate
con Juan Carlos Gutiérrez Contreras, que es coordinador legal en IDEAS, ¿correcto? En materia, él va a elaborar en términos de las acciones urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada. Tiene 5 minutos para esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera saludar a las familias que están aquí presentes, a las familias de las personas desaparecidas que son el centro de nuestra actividad. Y quisiera recordar hoy a un colega que debía estar aquí, pero fue víctima de desaparición forzada hace 2 años, que es Ricardo Lagunes, un abogado defensor de derechos humanos de tierra y territorio, que hoy precisamente hace 2 años fue detenido y desaparecido en el estado de Michoacán, en México. Hay una acción urgente de Naciones Unidas en su favor que ordena buscarlo y ordena garantizar su búsqueda y la investigación de dónde está Ricardo. Voy a reaccionar un poco, o me han invitado a hablar sobre las acciones urgentes y el papel que hemos tenido en México, especialmente en el litigio interno y lo que hemos logrado en México para garantizar las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Voy a señalar que las acciones urgentes han sido un mecanismo sumamente importante, es un mecanismo humanitario que está en el artículo 30 de la Convención y ha sido importante porque nos ha permitido y le ha permitido al Comité localizar personas desaparecidas. Al día de hoy habla el Comité de más de 450 personas en todo el mundo que han sido localizadas en virtud de las acciones urgentes. Irak y México al día de hoy se llevan el número de casos de desapariciones forzadas que han tenido acciones urgentes. Sin embargo, en México hemos intentado desde el litigio construir algunas estrategias novedosas. Hemos pedido al fiscal o a los fiscales en México que reconozcan que las acciones urgentes de la Convención son vinculantes y obligatorias. Y la Fiscalía ha dicho que no, que las acciones urgentes no hacen parte del Tratado de la Convención. En ese sentido, usamos un recurso jurídico que es el amparo. Y a partir de abrir una discusión con el Poder Judicial en México, logramos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en una decisión histórica y única en el mundo, la Suprema Corte de Justicia mexicana dijo que las acciones urgentes de Naciones Unidas son obligatorias y vinculantes para todas las autoridades en México. Esto es un precedente importantísimo que queremos compartir porque puede ser también un ejemplo para que las abogadas, abogados, activistas usen y le pidan a las cortes, a los procedimientos judiciales en cualquier país que se pronuncie sobre la obligatoriedad de cumplir las acciones urgentes. La Suprema Corte de Justicia dijo que en virtud de la Convención de Viena, que en virtud del derecho de los tratados, no se puede quitar a la Convención contra la Desaparición el mecanismo o la herramienta de búsqueda, que es el objetivo de la Convención, buscar a las personas desaparecidas. Creemos entonces que es muy importante que se conozca esta decisión. Hemos hecho una publicación con la Oficina de Naciones Unidas que está online y no puedo entrar a desarrollar 5 años de litigio en 5 minutos. Sin embargo, quiero destacar eso. Segundo punto. Me parece importante lo que plantea la profesora Ellen. En México hemos acudido al Comité el Comité de Derechos Humanos porque no teníamos ratificada la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Pero además, por el tema de la temporalidad y el problema que tiene la Convención de no recibir peticiones anterior a la ratificación. Eso es un tema también que las organizaciones deben analizar. Y fuimos al Comité y el Comité recibió y estableció que hay desapariciones forzadas y que las desapariciones forzadas violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y además hemos ido desde IDEAS a CEDAW. CEDAW tiene el primer caso de desaparición forzada de una mujer y se pronunció señalando que las desapariciones forzadas son una medida violenta y extrema, una medida de violencia extrema contra las mujeres. Cuando una mujer es víctima de desaparición, CEDAW dijo, se vulnera todo el andamiaje de la Convención contra la Desaparición Forzada y el andamiaje de la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres. Por último, en este trabajo holístico, quiero destacar que estamos trabajando sobre la base de la salud de las mamás buscadoras e hicimos un informe sobre el impacto en la salud
de las madres buscadoras y presentamos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales este informe, pidiéndole al comité que se pronuncie sobre la necesidad de una política pública en materia de salud y de atención por parte del Estado mexicano y de muchos otros países. Es decir, el reto desde la sociedad civil es poder abrir el tema de la desaparición, posicionarlo en diferentes lugares y en los órganos y mecanismos para que este tema no desaparezca de la agenda de Naciones Unidas. Cierro con lo siguiente y me parece importante reconocer la labor que hace el comité, señalar que desde Ideas litigamos el primer caso contra México, la primera condena contra el Estado mexicano, que es el caso de Jonathan Berrospe, y también quiero mencionar que una deficiencia que yo observo, que observamos, es que no tenemos una capacidad efectiva de cumplimiento de las decisiones. Lo hablaba con la profesora Len, el mecanismo del comité no nos permite a los abogados litigantes pedirle al Estado presionar que las propias decisiones que ha ordenado las podamos hacer efectivas, porque ustedes no tienen un mecanismo efectivo para presionar a los Estados en términos de las propias decisiones. Creemos que con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México se hace efectivo no solo la acción urgente, sino también las decisiones de los órganos de todas Naciones Unidas, en virtud también de lo que ha dicho la Corte Suprema en el caso de la Corte Interamericana, donde ha dicho que las decisiones de la Corte Interamericana por desaparición son vinculantes y obligatorias. Entonces, hemos avanzado muchísimo en México, por lo menos desde el litigio. Sin embargo, seguimos teniendo 120,000 casos de personas desaparecidas. El sistema interamericano, y ya termino, el sistema interamericano se está tardando 15 años en tramitar una decisión de un caso de desaparición. En ese sentido, creemos que los órganos de Naciones Unidas son mucho más efectivos. El comité tardó máximo 3 años, si no estoy mal, Juan Pablo, Albán, 3 años tardamos en el litigio de un caso desde el primer momento hasta la determinación final. Y entonces creemos que es un avance importante, y si comparas el acceso a la justicia de un órgano del sistema interamericano que tarda 15 años y un caso que tarda 3 años en el sistema del comité, es efectivo y es mucho más rápido. El Comité de Derechos Humanos tardó más o menos 5 años. Yo quiero que, ya termino, sí, yo quiero pedir lo siguiente, mi propuesta es la siguiente. Creo que las organizaciones que estamos aquí debemos redactar una carta, o se debe aprobar en este Congreso una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para pedir que exista unos mayores recursos para el seguimiento de las decisiones, mayores recursos para el comité y mayores recursos para los órganos que combaten la desaparición forzada. Una carta en la que se pida una serie de recursos que nos sirvan para fortalecer estos órganos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta participación. Le damos la bienvenida a María Isabel Cruz Bernal. Bienvenida, María Isabel. Les voy a preguntar, ¿cómo prefieren hacer ustedes esto? Nos pusimos de acuerdo que yo primero, si está ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese caso, Maximiliano Murk habla primero. Maximiliano, corrígeme si estoy mal, es coordinador del programa de identificación humana de UNFPA, ¿correcto? Adelante, tiene 5 minutos para hablar. Muchas gracias. Primero que nada nos pusimos de acuerdo que primero yo hablo y después María para mencionar unos ejemplos concretos en su estado de Sinaloa. También por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas queremos mandar un saludo solidario con todas las familias aquí que buscan a sus seres queridos, y tenemos bien consciente que toda la lucha, especialmente en México y en otros países del mundo, ha sido gracias al compromiso de la sociedad civil y de las familias. En el caso de México, queremos aquí hoy compartir con ustedes un ejemplo por seguir de una de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada para México en su momento. Como se mencionó, hoy México reporta oficialmente más de 120,000 personas desaparecidas. Y al mismo tiempo, gracias otra vez al trabajo de la sociedad civil y de las familias, sabemos que hay alrededor de 72,000 personas sin identificar en los servicios periciales y fosas comunes del país.
Entonces, como economista, no como forense, se puede lamentablemente concluir que muchas de las personas desaparecidas, lamentablemente, probablemente se encuentran sin vida en los servicios periciales del país. En noviembre de 2021, justamente, el Comité contra la Desaparición Forzada realizó una visita a México por invitación del propio gobierno, y esta visita resultó en un conjunto integral de recomendaciones que abordaron áreas como la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y investigación, el tema de la rendición de cuentas y de eso vamos a hablar rapidísimo, de forma muy breve, de mejoramiento de las capacidades forenses. En lo particular, el comité enfatizó la importancia de las tecnologías de identificación mediante las huellas dactilares, porque lo que observamos es que en muchos contextos, y el doctor lo mencionó también, nos enfocamos al tema de la genética, y es cierto, pero también hay otras formas de identificar personas, mucho más también seguro, eficiente y que no cuestan absolutamente nada en distintos contextos. En respuesta a esta recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada y a solicitud de la Comisión Nacional de Búsqueda en México, y con el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania y de Noruega, nosotros en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Agencia de Población y Desarrollo de la ONU, con un mandato en registro civil, estadísticas vitales y gestión de identidad, iniciamos un programa de identificación humana a finales de 2022. El objetivo principal es apoyar la implementación de un sistema nacional de cotejo de huellas dactilares para lograr un mayor número de identificaciones. Y en este sentido, con todo respeto, tomamos nota de la intervención hoy del embajador de México, comunicando que se va a implementar una política nacional de identificación humana, lo que es justamente falta, un análisis, un enfoque integral, multidisciplinario para lograr un mayor número de identificaciones. Ahora, de forma muy concreta, antes del inicio del programa y antes de la recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada, los datos oficiales y públicos de México mostraban que solamente 3 de los 32 servicios forenses o servicios periciales estatales cotejaron regularmente las huellas dactilares de personas fallecidas con la base de datos más grande de información ante mortem que México tiene, es el Registro Nacional Electoral, que cuenta con los registros de más de 98 millones de mexicanas y mexicanos con todas sus huellas. El impacto ha sido significativo, porque ya ahora en 2024, y tuve el gusto de hablar con el INE la semana pasada, el número de servicios periciales estatales ya aumentó a 24, entonces faltan todavía 8, en México tenemos 32 estados, y los cotejos se incrementaron exponencialmente de cotejar las fichas de 800 personas sin identificar en 2020 a más de ya 6,000 en el año pasado de 2024. Es un notable aumento de más de 600%. La tasa promedio de coincidencia de las personas fallecidas sin identificar es casi el 50% con el INE. Por eso también, gracias a la facilitación del Sistema Nacional de Búsqueda, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se donaron y entregaron 300 escáneres portátiles, una herramienta muy sencilla, es como una tableta, a las fiscalías para que ya toman las huellas de las personas que fallecen hoy y se convierten automáticamente al formato del Instituto Nacional Electoral. Ustedes tal vez cuando viajan a un otro país y toman las huellas, por ejemplo en Estados Unidos, en 5 milisegunditos el gobierno sabe quién es, y es lo mismo con las huellas ahora que ya se están implementando en México. Entonces, resumiendo, y lo queremos enfatizar, y después paso justamente la palabra a María, que ha visto estos trabajos en Sinaloa. Reconocemos que el éxito del programa se debe directamente a la recomendación precisa del Comité contra la Desaparición Forzada y al compromiso del gobierno mexicano con su implementación, particularmente a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de República. Entonces, muchísimas gracias, Seth. Y eso fue un ejemplo, es un ejemplo muy concreto de cómo implementar
recomendaciones concretas. Muchas gracias, Maximiliano Murk. Bueno, damos otra vez la bienvenida a María Isabel Cruz Bernal del movimiento Nuestros Desaparecidos en México. Te voy a pedir entonces 6 minutos. Adrián. No me voy a tardar tanto. Bueno, Porque bueno, hay mucho que decir, pero bueno. es enorme lo que hay para decir. Gracias. Ok. Bueno, hay mucho que decir, pero creo que una de las cosas es primero, pues darle las gracias pues a los embajadores, el de Alemania, y que donó esos escáneres que fueron muy esperados en México. Para nosotras las familias, el identificar es de suma importancia, porque no nada más es encontrar los restos o los fragmentos o los cuerpos de las personas que están desaparecidas, porque en realidad somos las madres quienes aportamos esos cuerpos a las fiscalías. Somos las buscadoras las que sacamos restos, y creo que no nada más se trata pues de seguir aumentando la crisis forense que tenemos en nuestro país. Más sin embargo, pues gracias a UNFA, que ha tenido a bien firmar este convenio con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, y bueno, los resultados de las familias, hemos estado en pláticas desde un principio, hemos tenido mesas de trabajo, hemos cuestionado porque había demasiadas dudas, y sobre todo, pues ver el trabajo que se estaba haciendo para realizar. Se nos viene una crisis del 20 de julio para acá, a la fecha. Tenemos una guerra sin cuartel donde los cuerpos están tirados en la calle y las familias hablan que vayan a recoger. Este sistema de identificación para nosotros ha sido bastante fructífero, porque ha identificado a las personas pues, que han sido asesinadas. Mas, sin embargo, esperar a que sean identificadas por medio del ADN es esperar entre 8 meses y 1 año, si no es que más. Se han identificado personas desde el 2016. Nosotros teníamos 3 compañeras que sus hijos fueron desaparecidos en el 2018, 2020 y 2021, y fueron localizados gracias a a la identificación por huellas, aunque, bueno, lo voy a decir, falta mucho por hacer. Todavía hay bastante trabajo que realizar, creo que en todos los estados, pero porque también, ahí bien lo decía Max, la rendición de cuentas, la impunidad que no deja avanzar en este tema, pues bastante difícil, que es la crisis forense, y como dijo un político por ahí, nos restarían 100 años para terminar con esa crisis forense. Las madres nos estamos muriendo y lo único que queremos es encontrar a nuestro pedazo y a nuestros tesoros, como les decimos nosotros, y que sean regresados a casa. Por eso, y creo que los esfuerzos que hacen ustedes desde un escritorio y desde estar observando que México realice el trabajo, por eso y más, gracias a todos. ¡Vivos los queremos! Bueno, muchísimas gracias entonces por este comentario y testimonio, que es común a América Latina, ¿verdad? O sea, lo que tú acabas de decir reverbera por toda la región. Claro. Es muy, muy importante. Bueno, muchas gracias a los 3 por esto. Ahora sí le voy a pedir entonces finalmente a Juan Pablo y a René si pudieran venir acá. Y hacemos el último cambio, la última rotación de programa. Y la parte de conclusiones, sí. Esa discusión, pero ya no hay. Bien. Esta es una instancia de conclusiones. Entonces, a ver, yo le pregunto a los colegas,
si ya se han organizado sobre quién habla primero, pero si no, digo, tenemos 6 minutos y 6 minutos, no la 12. Bueno, Adelante, pero en toda justicia y antes de empezar a plantear algunas ideas de cierre, tengo que preguntarle, porque la secretaria del comité decía que quería hacer una mención muy puntual y creo que lo justo es darle la palabra primero a ella. Thank you very much. No, it was just to mention something that I think is very important in terms of the efficiency of the mechanisms. Whenever you register a case, be it with a working group or with a committee, of course, we cannot expect an immediate result. But what is absolutely key is that all these names remain for the history, and all these names and these figures remain for the future and for the construction of a positive outcome at some point, hopefully some accountability. So I really insist, even if we can't say that an urgent action will necessarily give the result we would all wish, namely to find the person, the fact that it is registered gives hope for the future. Thank you. Juan Pablo, gracias. Te van quedando 4 minutos en realidad para hacer su presentación. Sí, gracias. Bien, procuraré usar solo 4 entonces. Pues obviamente lo primero que quiero decir, retomando lo que planteaba Morris en su intervención, es que la razón de ser de los mecanismos finalmente es el trabajo que las víctimas y los colectivos de víctimas y las organizaciones de la sociedad civil hacen en el terreno. Yo creo que es muy descriptivo lo que Juan Carlos nos contó respecto de cómo efectivamente esa interacción, cuando se hace de la manera apropiada y se tiene la paciencia suficiente, deriva en resultados muy positivos, como esa decisión de la Suprema Corte de Justicia Mexicana que establece la obligatoriedad de las decisiones de acción urgente del comité. Pero por supuesto nosotros identificamos una serie de limitaciones en nuestro trabajo. Ahora mismo reconocer, por ejemplo, que vamos rezagados en la revisión de los informes iniciales de algunos estados y sobre todo en la revisión de la información complementaria proporcionada al comité bajo los artículos 29 numeral 3 y 29 numeral 4 de la convención. Y esto tiene que ver con la falta de capacidad. Y ahí también quiero regresar a lo que decía Morris. Sí, es muy rica la diversidad de los mecanismos y seguramente por eso ahora hay más recursos que antes, pero también es verdad que tienen que repartirse entre más órganos de supervisión y eso vuelve muy compleja la tarea que realizamos. Estamos tratando de hacer igual el trabajo lo más eficientemente que podemos. Por ejemplo, recientemente el comité ha empezado a hacer registros dobles y hasta triples en el contexto de las acciones urgentes, notificando no solo al estado donde se tiene información que la persona habría desaparecido, sino a otros estados que pudieran tener una incidencia en el proceso de búsqueda. Y eso obviamente demanda un seguimiento más complejo porque ya no solamente hay que pedirle cuentas a un estado, hay que pedirle cuentas a varios estados. Hace cuestión de un año aproximadamente nosotros perdimos parte de nuestros recursos para dar seguimiento precisamente por una decisión que se tomó dentro del sistema y que no viene al caso en este momento criticar, aunque sí lo estoy haciendo. Y nos quedamos con una persona responsable en un primer momento y luego todo el seguimiento de acciones urgentes está en manos de nuestra secretaría, que además revisa informes, que además tiene que ocuparse de preparar las visitas, que además tiene que ocuparse de todo el manejo político diplomático que también se hace con los estados. Y entonces sí, yo creo que la sociedad civil tiene un rol muy importante en alzar la voz, más allá de para reclamar la búsqueda de sus desaparecidos, que creo que es lo que corresponde, por supuesto, a los familiares y a la sociedad civil, también para exigir que estos mecanismos creados por los estados sean funcionales. Porque crear mecanismos solamente como una formalidad que no responde a las necesidades de las víctimas no tiene ningún propósito. Entonces cerramos y nos vamos. Y la verdad, hasta hoy hemos logrado más o menos cumplir nuestro trabajo, pero tenemos serias preocupaciones, por lo menos dentro del comité, de cuál es el futuro del cumplimiento de nuestro trabajo. Y como Wilder me está mirando ya feo, me voy a callar aquí. Te miraba con interés. Y a ver si... Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Tienes también 5 minutos para intervenir. Bueno, a manera también de conclusiones, bueno, creo que me parece, volvemos a lo mismo.
el papel de las familias y de las víctimas es fundamental y reitero también lo que decía Morris, úsenos, úsenos. Y úsenos quiere decir acérquense. No todo lo tienen que saber, no todo tiene que estar perfectísimo en el sentido de que si saben que esto va al grupo de trabajo, al comité, si esto le toca tal procedimiento. Lo que es importante es que vengan bien documentados los hechos. Creo que para nosotros eso es lo fundamental. Y a partir de ahí nosotros nos organizamos para saber si nos activamos con otros procedimientos, qué tipo de medida podemos hacer. Pero sin ustedes, sin el insumo de las familias, es prácticamente imposible que nosotros nos podamos pronunciar. Entonces, el motor de todo esto también son ustedes. Creo que es muy importante seguir pensando que, bueno, que hay una coordinación entre el grupo de trabajo y el comité. Ustedes tampoco se preocupen por saber a quién le toca. Tenemos que seguir pensando cómo hacemos frente a situaciones donde hay un gran número de desapariciones forzadas por conflictos armados o por otro tipo de situación. Tenemos que repensar cómo vamos a abordar las mal llamadas desapariciones de corta duración, porque no tenemos mecanismos eficaces que nos ayuden a reaccionar a tiempo. Tenemos también que pensar cómo documentamos casos en contextos de conflicto armado o en contextos autoritarios, donde muchas veces las familias están en el exilio, ¿no? Y no hemos pensado, por ejemplo, cómo hacemos frente a un país que no nos permite entrar. Son cosas que tendremos que ir pensando también dentro de Naciones Unidas. Visitas académicas, como diría Morris también, invítenos. Es otra manera de darle vuelta, digamos, no darle vuelta, pero pues sí, a que no, los países no nos inviten a las visitas de país, porque de alguna forma una visita académica nos permite ir al terreno, nos permite dar una conferencia y por lo menos ya eso nos da un acercamiento con las familias y con quienes están ahí. Cuentan con nosotros para las capacitaciones. El grupo de trabajo tiene 3 sesiones, pero si no pueden acudir, online nos pueden pedir una reunión y también entre sesiones. Por aquí alguien decía, la compañera de Ucrania, necesitamos más capacitación. El grupo de trabajo también da capacitación entre sesiones. Si nos piden un taller online, estamos dispuestos a darles un taller online y esa es otra manera de acercarnos también entre nosotros. Se requieren recursos, por acá lo decía, bueno, el tema de las acciones urgentes siguen siendo el mecanismo fundamental para la búsqueda de personas. Son obligatorias y son vinculantes para el Estado y tenemos que buscar todas las vías necesarias para que se hagan obligatorias. Juan Carlos decía, vamos mandando una carta al alto comisionado para que haya recursos. Yo diría, ok, pero quien dan los fondos son los estados. Entonces, a quien tenemos realmente que interpelar para que Naciones Unidas tenga fondo es a los estados. Y ahí las organizaciones nuevamente tienen un papel importante con sus estados para decirles que cumplan con las contribuciones que deben dar para Naciones Unidas. Por último, no es solo encontrar, la intervención de María Isabel me parecía muy importante. Decía ella, no es solamente es encontrar. En México estamos las buscadoras buscando en el terreno. Otro de los grandes retos que también tiene que ver con la intervención de Max es cómo vamos a llegar a la identificación, porque muchos países están teniendo el gran reto de cómo van a identificar la gran cantidad de restos que tienen. Hay que reconocer, decía también María Isabel, que la impunidad, tener en cuenta la impunidad, que la impunidad no deja avanzar la búsqueda y la identificación. Seguir pensando en fórmulas para que las víctimas, las organizaciones, las y los expertos de Naciones Unidas y los académicos tengamos espacios como estos, donde podamos compartir, pensar juntos y construir. Importante la salud mental y la vida digna de quienes buscan. Cada vez mueren más madres sin encontrar en los suyos. Y de aquí también un reconocimiento a todas las madres buscadoras. Y por último, la búsqueda no debe parar. Gracias.